Buenos días. El jueves de la semana pasada, 3 buques petroleros fletados por Chevron se dirigían hacia aguas venezolanas para reanudar las exportaciones de petróleo. Se espera que esto ocurra a finales de agosto. Para conversar sobre este tema, tenemos en estudio a Germán Márquez Gil, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad del Zulia. Bienvenido. Gracias, Ibrahim. Complacido de estar aquí en tu programa. Se sabe que a finales del mes de julio, la administración de Donald Trump otorgó una licencia, es una licencia restringida, no se conocen cuáles son los términos y ha habido mucho ruido en función de cómo se va a pagar ese petróleo. ¿Cómo va a pagarle el petróleo Chevron a Venezuela? En efectos, vimos como el mes pasado las redes sociales y muchos voceros se apresuraron a manifestar que se dio ese acuerdo que se esperaba entre lo que era Chevron y PDVSA, o mejor dicho, entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Venezuela. Cuando lo analizo desde el punto de vista informativo, sabemos que la licencia o este permiso que le dieron a Chevron es confidencial y obviamente hay términos contractuales que no conocemos, pero sería poco sensato identificar o pensar que desde las costas venezolanas, desde nuestros terminales de embarque, va a exportarse petróleo a través de Chevron y este no se ha cancelado. La responsabilidad la tiene el Ministerio de Hidrocarburos en este momento, quien es el órgano encargado de poder hacer los cobros pertinentes a las empresas socias donde participa Chevron. Es decir, no existe la posibilidad, hay que negar ese problema administrativo que ocurra y que no se vaya a cancelar el barril de petróleo que salga desde nuestro país. Uno de los argumentos que se esgrimía era que se iba a cancelar con petróleo, con crudo y no con dinero. Incluso algunos analistas dijeron que el efecto Chevron, lo que se llamó el efecto Chevron en la economía, se iba a reducir porque la empresa no iba, digamos, a entregar divisas a los bancos privados y que estos lo distribuían en el mercado cambiario y había como una estabilidad cambiaria y todo esto. Fíjate, lo importante es ver acá que en este primer trimestre del año la producción está sobre el 1.000.000 de barriles, es decir, ha existido un crecimiento sostenido de esta. ¿Hacia dónde se exportó en estos 2 meses de dificultades con Chevron? Obviamente hacia otros mercados asiáticos donde sí es bien recibido el petróleo de Venezuela. Hay datos estadísticos ya del Banco Central de Venezuela que indican un crecimiento del PIB sobre los 7 puntos. Y de hecho la misma CEPAL indicó que el crecimiento será moderado en nuestro país por arriba del 2%. Hay un matrimonio entre el petróleo y la economía. Esto es un binomio perfecto que no se va a separar. Tendríamos que esperar que viene en este segundo semestre del año, que a mi juicio va a ser positivo porque la producción va a seguir incrementando. Es decir, que digamos que ese bienestar económico debería sentirse en los bolsillos de los venezolanos, producto del crecimiento del PIB y por supuesto de ese aumento en la producción petrolera. Correcto. Y como lo referí ahorita, ya tenemos algunas proyecciones que pueden estimar que el cierre de producción de Venezuela esté entre 1.150.000 barriles y 1.200.000. Esto quiere decir que vamos a añadir más barriles y vamos a tener mayor capacidad de exportación y por ende mayor ingreso al país. Se había dicho cuando no se renovó la licencia pasada que la producción nacional iba a caer 30%. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no cayó? Se mantuvo e incluso aumentó. La industria petrolera opera por eslabones. En grosso modo, producción, exploración, producción, transporte, comercialización o refinación. En este caso, el eslabón comercialización, como en los primeros años de dificultades, cuando las sanciones llegaron a su máximo tope, no se rompió. Es decir, la comercialización del petróleo venezolano siguió realizándose a pesar de este periodo corto de no licencias, que fueron estos 2 meses, desde mayo, pudiésemos decir, hasta julio que se renovó. Es decir, el no tener un rompimiento del comercio petrolero venezolano, ¿sí?, llevó a que la producción petrolera, en vez de que decayera, aumentara. Estamos hablando de un 7% en lo que va de año. ¿Y se sabe qué país estaba comprando esa producción petrolera? China. De hecho, hay diferentes reportes donde indican que China compró la mayor parte del petróleo que anteriormente iba a los Estados Unidos. Poco se habla de uno de los productos del petróleo que es el asfalto. Es importante también decir que durante el periodo de flexibilización de las sanciones, Venezuela se convirtió en uno de los principales proveedores de asfalto en Estados Unidos. ¿Cómo va a quedar eso ahora que se renueva esta licencia con ciertas restricciones?
siempre recurro a datos estadísticos, ¿no? Y como hombre de números siempre me voy a la fuente también. La Administración de Información de la Energética de los Estados Unidos tiene todos esos datos estadísticos a lo largo de la historia. Podemos decir que con algunos puntos importantes en las crisis petroleras a lo largo de estos más de 100 años de historia que tenemos nosotros, Venezuela ha sido un suplidor confiable y seguro de petróleo y derivados hacia Estados Unidos. Esto se rompió durante el primer gobierno de Donald Trump, es decir, en julio del 2019 la exportación hacia Estados Unidos de petróleo y derivados llegó a cero. Esta se retoma nuevamente en enero del 2023 y desde enero del 2023 hasta mayo del 2025 hemos visto cómo tanto petróleo como este derivado del petróleo, que es importante, que es el asfalto, también volvió a calar dentro de estos datos estadísticos importantes. Obviamente, muchas de las carreteras de Estados Unidos se asfaltan con este derivado que se produce en el país, y obviamente ellos lo necesitan. Como necesitan el asfalto, también necesitan el crudo y los derivados para mantener su seguridad energética. Y hay que decir que el asfalto venezolano o el asfalto que compran a Venezuela es mucho más económico, o sea, les conviene, entre 15 y 20% más, entiendo. Obviamente la cercanía que tienen de este suplidor tan importante como es Venezuela a los derivados del consumo del mercado norteamericano les favorece por la cercanía. Quisiera que explicáramos cómo operan las sanciones petroleras sobre la industria nacional, sobre la industria petrolera, porque hay personas que digamos que les es complicado entenderlo, es un tema bastante abstracto. Hemos venido estudiando desde el año 2017, ¿no? Desde aquel 2015, cuando se decreta que Venezuela es una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos, le secundaron las sanciones del 2017, 2018, donde muchas de estas órdenes ejecutivas, de hecho, de 8 órdenes ejecutivas que hay hasta ahorita, hasta el 2025, más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que atentan contra Venezuela, 4 de esas grandes órdenes van directamente contra PDVSA. Entre unas de ellas, limitarlas a los mercados y capitales financieros globales. Es decir, las industrias de los hidrocarburos requieren de muchos capitales financieros para poder desarrollar sus actividades. El hecho de que te excluyan de esa, obviamente te limita a poder tener financiamiento. Segundo, eliminar el comercio o restringir a aquellas empresas que comercialicen petróleo de Venezuela estarán sancionadas. En efecto, hay muchas multinacionales, entre ellas Chevron, que tienen operaciones en Venezuela, pero también tienen en 179 países más. La limitas porque si realizas operaciones comerciales con Venezuela, puedo sancionar tus otros negocios que tienes en otros países. Obviamente vemos entonces dificultades económicas, dificultades operacionales y comerciales. Yo diría hasta operacionales, porque el hecho de que no se pueda tener acceso a repuestos e insumos de la industria petrolera que son norteamericanos, obviamente dificultan la capacidad operativa que pueda tener la industria. La semana pasada el presidente de la República se refería, digamos, a esto en una de sus alocuciones y se quejaba un poco de que se refirieran los expertos y los analistas únicamente a Chevron. Hay más de 40 socios comerciales de PDVSA operando en Venezuela. ¿Cómo están operando? Sí, muchos de estos socios, referías tú, más de 40 socios tienen que pueden ser tanto socios o simplemente suplidores de repuestos e insumos a la industria petrolera nacional. Muchos de estos ahorita están tocando la puerta nuevamente ante la OFAC para también adquirir esta licencia o esta bendición, como le llamo yo, para poder seguir operando dentro del mercado nacional. Nada más con la simple razón de que Venezuela es el país con más petróleo del mundo y obviamente le interesa estar dentro de este escenario para poder seguir supliendo energía al mercado global. ¿Cuánto vale producir un barril de petróleo en Venezuela? ¿Es más económico que en otros países del mundo? Esta pregunta, por favor, me la responde al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte. Quédese con Entrevista Venevisión. Ya venimos. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Estamos conversando con Germán Márquez Gil, ingeniero petrolero, docente universitario de la Universidad Central de Venezuela y de Luz, también ex viceministro de Hidrocarburos. Se nos quedaba una pregunta antes de irnos al corte al aire y era, ¿es más barato producir petróleo en Venezuela? ¿Cuál sería, digamos, esa comparación? ¿Cuánto cuesta producir un barril de petróleo aquí y, por ejemplo, en Estados Unidos o en algún otro país del mundo?
la bendición que tiene Venezuela desde el punto de vista energético se pierde de vista. Tenemos petróleo desde Oriente hasta Occidente con características similares y algunas muy diferentes. Es decir, tenemos crudos en la faja petrolífera del Orinoco cuyo costo de producción hay que sumársele un diluyente o tecnología que permita mejorar su extracción, pero tenemos yacimientos muy nobles en una fase de maduración o en una fase que también puede ser de declive, pero que todavía sus costos de producción en comparación con otros países del mundo son muy elevados. A esto se le suma también la gran ubicación privilegiada que tiene Venezuela para su exportación, pero en términos de números, nosotros pudiésemos hablar que tenemos campos cuyo costo de producción no exceden los $10 por barril. En otros campos sí, como lo mencionaba, se requieren de tecnología o diluente que aumente el costo. Pudiésemos estar en 20, 18, $20 por barril, pero en comparación con otros campos, si hay un pozo de fracking que se perfora en Estados Unidos, el costo de producción puede estar por encima de los $40. Entonces, estar en Venezuela para estas transnacionales es una bendición. El acceso a reservas del país que tiene más petróleo convencional del mundo le permite estar dentro de la jugada de lo que es el comercio internacional petrolero. En el corte anterior yo le hacía referencia a los 40 o más de 40 socios comerciales que tiene PDVSA. No hablamos de las empresas privadas venezolanas que también están, digamos, en este negocio de producción y extracción de petróleo. ¿Cómo es el papel de esas empresas venezolanas? Ayer escribía un artículo y decía, cada barril que se sume contribuye al crecimiento económico del país. Vemos que también se han venido sumando empresas locales, pymes, ¿sí? Estas empresas pequeñas y medianas que conocen del sector petrolero por mucho tiempo, están sumándose a lo que es la recuperación y sostenimiento de la producción nacional. Cada barril que se sume es importante y cualquier empresa que quiere participar, de hecho el presidente y la titular de la cartera de hidrocarburos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lo ha manifestado. Se han invitado a las empresas transnacionales, se han invitado a lo que es la parte privada nacional e internacional a participar en lo que es el sector de hidrocarburos, que por cierto ha manifestado un crecimiento, de acuerdo a los últimos datos estadísticos, de un 14% en el PIB nacional. Hay los contratos de participación y producción, que son los llamados CPP, que están, digamos, en el marco de la ley antibloqueo, operan con unas condiciones distintas a la ley de hidrocarburos. ¿Por qué no unificar, por ejemplo, estos dos instrumentos legales para que todas las empresas que operan en Venezuela se rijan bajo las mismas reglas? Obviamente la ley antibloqueo surge para hacer frente a este abanico de sanciones y de medidas coercitivas y punitivas que atentan contra la industria petrolera. Este modelo contractual CPP está amparado bajo este esquema. Ir a modificar la ley de hidrocarburos es una tarea pendiente dentro de la gerencia actual petrolera y también dentro de lo que tiene que ver con el marco legislativo del país. Sí, estaría de acuerdo en poder que se hay un consenso entre estos dos modelos y que permitan de una vez por todas que esta participación privada pueda venir al país sin ningún tipo de restricciones. Hay algunos sectores, digamos, del gobierno nacional que han señalado que esta licencia de Chevron es como una especie de privatización de la industria. ¿Qué opina usted de esa afirmación? En lo absoluto. Todavía cada empresa transnacional, cualquier multinacional, la participación privada nacional o internacional que llegue a Venezuela tiene que regirse por el marco jurídico actual que le otorga a la empresa estatal el porcentaje accionario superior al 50%. A esto se le suma el compromiso y el nacionalismo de la clase trabajadora petrolera que garantiza, ¿sí?, que los recursos y la administración de cada barril tribute al Estado venezolano y por ende a su población. Una última pregunta ya para finalizar porque casi se nos acaba el tiempo. Hemos hablado de la comercialización, de los ingresos, de la producción petrolera. La gente, ¿cómo se beneficia el venezolano, digamos, del aumento de la producción, de que haya más empresas acá en Venezuela, de que, digamos, se llegue a esa meta de 1.200.000 barriles de petróleo? La industria petrolera es un huracán de cosas buenas. El hecho de que ésta tenga un repunte tanto en números positivos de producción que se traduce en mayor capacidad de volúmenes de exportación, permite que al país ingrese mayores recursos. Esto se distribuye en los sectores de educación, salud, transporte, vivienda y que de una u otra manera existe mayor cantidad de flujos de divisas dentro del sistema económico venezolano. Esto va a repercutir en mejores valores macroeconómicos de la sociedad venezolana. Gracias por habernos acompañado. A ti, gracias, Ibrahim.
Germán Márquez Gil, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad del Zulia, ex viceministro de Hidrocarburos. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.